Señor, venimos ante tu presencia y al abrir, Señor, tu sagrada palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija a través de ella y nos ayude, Señor, a grabarla en nuestro corazón, que podamos escucharla con la intención que tú la has escrito, que podamos, oh Dios, por el poder de tu Espíritu, oh Señor, proponernos en nuestro corazón vivir de acuerdo a ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Efesios capítulo 4, hemos estado estudiando este capítulo ya por algunas semanas. Hoy vamos a comenzar con el versículo 17, pero como manera de recordatorio debemos de acordarnos que Pablo comienza este capítulo haciendo un llamado a los cristianos, haciendo un llamado a la iglesia en Éfeso, y a través de sus escrituras a esa iglesia, también a nosotros los cristianos de nuestros días, andar de una manera digna de la invitación que se nos ha hecho y que nosotros hemos profesado haber aceptado, ¿sí? Pablo llama a la iglesia a andar de una manera digna, él lo llama vocación, pero esa palabra también se puede traducir invitación. Entonces, todos y cada uno que escucha el evangelio está escuchando una invitación a seguir a Cristo, a andar con Cristo. Y cuando alguien dice haber aceptado ese evangelio, cuando alguien dice haber recibido ese mensaje, entonces está por su profesión de aceptación comprometiéndose a vestirse, a andar de acuerdo a esa invitación. Sí, es como cuando alguien nos invita a una fiesta, si nos dice que es una fiesta de etiqueta, que tenemos que ponernos traje, que las mujeres tienen que traer vestido largo. Si vamos en shorts, chanclas y playera, no estamos yendo dignos de la vocación con la que fuimos llamados, con la que fuimos invitados. De la misma manera, cuando hemos aceptado la invitación de Cristo, tenemos que buscar andar dignos de esa vocación. Tenemos que ir vestidos de acuerdo a lo que Él ha dicho que debemos de vestirnos. Les dice que esta manera de andar se manifiesta o se demuestra con una vida de humildad, con una vida de mansedumbre, con una vida de paciencia y amor los unos para con los otros. ¿Sí? El apóstol Juan nos dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser hecho en amor. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser sazonado con amor. Esto no quiere decir que a veces no va a haber el que lo apretó no comió frijoles esta mañana. ¿Quién fue? Parecen Adán y Eva, todos echan la tos. Fue la serpiente, no fue la mujer. Okay, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Verdad? Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser hecho con amor. Aun cuando nos reprendemos los unos a los otros, y a veces hay necesidad de reprendernos los unos a los otros, por la manera en la que estamos nosotros andando, no de acuerdo a esa vocación, no de acuerdo a esa invitación que hemos dicho que hemos recibido, que hemos aceptado. Hay reprensión en el amor. ¿Sí? El amor también puede ser duro, el amor también puede hablar con la verdad y señalar los defectos de la persona amada, señalar las fallas de la persona amada, no con el tal de hacerlos sentirse menos o con tal de humillarlos, sino con tal de que se den cuenta de que no están andando conforme a esa vocación y que se vuelvan al camino al que fueron llamados. ¿Sí? Les dice también que si andan de esa manera, ¿sí? Esto los va a llevar a ser solícitos en guardar la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia es muy importante. Cuando hay divisiones, ¿verdad? Cuando hay en diferentes grupos, como en Corinto, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Eso no es bueno para la iglesia, eso no ayuda al crecimiento de la iglesia. Recuerden, Pablo iguala a la iglesia con un cuerpo. Y si ponemos un cuerpo en el suelo y le cortamos los brazos y los pies y las piernas, y el cuerpo no va a crecer, el cuerpo se va a morir. De la misma manera tenemos que buscar tener esa unidad. De nuevo, el apóstol Juan en Juan 17 versículos 20 al 23 escribe: mas no ruego solamente por estos, hablando Jesucristo al orar por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me amaste. Entonces es necesaria la unidad. Les dice también que Dios ha dado a cada cristiano dones y la gracia, según requiere cada don, para que cada uno desempeñe su parte dentro de lo que es la iglesia. ¿Sí? Todos nosotros tenemos dones. Sí, que algunos no los hayamos descubierto todavía, que algunos los hayamos descubierto pero todavía no los pongamos en práctica, es otra cosa, pero todos tenemos dones que Dios nos da. Y nos dice Pablo que debemos usarlos para la edificación de la iglesia, según la gracia que el Señor nos ha dado para llevar a cabo esos dones. Romanos 12, versículos 6 al 8, Pablo escribe de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y de nuevo a los Corintios, les dice en 1 Corintios 12, versículos 7 al 11, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como yo quiero, no como cada uno de nosotros queremos, sino como Él quiere. Él nos da esos dones. Entonces Pablo hace un llamado a que estos dones se usen para el provecho de la iglesia, que somos nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y debemos usarlo porque cuando alguien no usa los dones que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo, el cuerpo está siendo privado de algo que necesita. El cuerpo está siendo privado de algo que necesita. Esos dones que Dios le dio a usted en particular son dones que la iglesia necesita. Sí, los nutriólogos y todos esos que se encargan de mantenernos saludables, ¿verdad? Nos hablan de una dieta balanceada, ¿verdad? Y nos hablan que tenemos que comer cierta cantidad de proteínas y cierta cantidad de carbohidratos y cierta cantidad de aminoácidos y cierta cantidad, y todo lo demás, ¿verdad? Y hasta tienen un diagrama, una pirámide, ¿verdad? Que para decirnos qué es lo que necesitamos para que el cuerpo crezca. Bueno, de la misma manera, Dios nos ha dado todos estos dones a cada uno de nosotros para que cada uno aporte lo que tiene que aportar y el cuerpo vaya creciendo. Y también les dice, o nos dice, noten en el versículo 11 de Efesios 4, que fue la porción de la escritura que estudiamos la semana pasada, y él mismo, hablando del Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, de nuevo, del cuerpo de Cristo. Noten por favor cómo menciona la iglesia, noten por favor cómo menciona el cuerpo de Cristo. Porque hay muchas personas que ven a la iglesia a veces con desdén, muchas personas que ven a la iglesia a veces con desprecio. No necesito ir a la iglesia para estar cerca de Dios, no necesito ir a la iglesia para leer la Biblia, no necesito ir a la iglesia para orar. Pero noten la importancia que el Señor a través de su palabra le da a la iglesia. Es su cuerpo, es su esposa. Es aquella por la que Él murió. Y cuando nosotros mostramos desdén o desprecio por la iglesia, no por culpa de Dios, que Él fue el que la instituyó, no por culpa de Cristo, que fue el que murió por ella, sino por culpa de nuestras experiencias con algún cristiano, o porque nuestra propia mente ya hemos llegado a la conclusión de que la iglesia está llena de hipócritas, que a propósito es cierto. ¿Para qué decir que no, verdad? Lo predicamos mejor de lo que lo vivimos, ¿no es cierto? Por eso es necesario reunirnos constantemente para exhortarnos los unos a los otros, para provocarnos los unos a los otros a buenas obras. Sí, nos necesitamos. Entonces él dice que el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que es un proceso que se lleva continuamente.
El que tenga más tiempo en el Señor aquí entre nosotros no puede decir que ya llegó, que ya alcanzó la perfección, que ya llegó a la estatura de la medida de Cristo. No puede. El que quiera decir eso está mintiendo. Y ahí se nota que todavía no ha llegado a la perfección. Ahí se nota todavía que no ha llegado a esa medida del que es la estatura de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, y note de nuevo, en amor. En amor. Es importantísimo que recordemos eso, amor. Aún en los momentos más difíciles, amor. Aún en los momentos en los que tenemos de nuevo que enfrentar a nuestro hermano, amor. Aún en los momentos que tenemos que redarguir y reprender, amor. Cuando todo esto sucede, esto nos lleva a ser cristianos maduros. Y esta madurez se manifiesta en la forma en la que buscamos constantemente ser instruidos por la palabra de Dios. Buscamos a Dios en oración, sin cesar, continuamente. En la forma en la que servimos en y a la iglesia, de nuevo, que es el cuerpo de Cristo. Y en nuestra manera de dar u ofrendar. Dándonos nosotros primeramente como sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Y luego usando nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestro tesoro, de nuevo, para servir al cuerpo de Cristo. Dios entonces les ha proporcionado todo lo que pudieran necesitar. Nos ha proporcionado también a nosotros todo lo que pudiéramos necesitar para llevar a cabo lo que a continuación les va a pedir que deben hacer. Por medio de Pablo, va a llamar a la iglesia a andar en la nueva manera de vivir que han recibido de Cristo. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Debemos entonces andar en novedad de vida. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Tienen ustedes una pijama preferida? Un par de zapatos preferidos, ya están hechos a sus pies, ya los juanetes se acomodan en donde tienen que estar, los callos ya suavizaron la piel del zapato y están completamente cómodos en esos zapatos. O esa pijama que está rota y cada vez que se va a acostar la esposa le dice al esposo, porque normalmente somos los hombres los que no nos gusta tirar nada, ¿verdad? A veces guardamos en el cajón puros elásticos, pero ahí los tenemos porque los podemos necesitar, ¿verdad? Y le dice la esposa, ya tira esa pijama o ya tira esa camisa. Ay, no, es que está tan cómoda. Me siento tan a gusto cuando me la pongo. ¿Sabe que ese es un peligro para el cristiano en su vida de cristiano? Porque a veces la vida anterior es tan cómoda, nos queda tan bien, nos queda tan a la medida, estamos tan acostumbrados, sabemos exactamente cómo acomodarnos para estar bien cómodos, ¿no es cierto? La carne sabe lo que quiere. Y nos acomodamos de tal manera que aun cuando tenemos algo nuevo ahí a un lado que pudiéramos estar disfrutando, que pudiéramos estar usando, que pudiéramos estar poniéndonos, optamos por ponernos lo viejo, lo destruido, lo que está por desgarrarse. Y a veces Dios, aun cuando nos los quiere arrancar de las manos, nos los quiere quitar, nos aferramos a ello con una fuerza tan grande y no lo soltamos. Y eso es de lo que Pablo está hablando, lo que va a hablar aquí. Va a decirle a la iglesia la forma en la que debe andar ahora en esa novedad de vida. Noten, Efesios 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Noten, esto pues digo y requiero en el Señor. Esa palabra que se traduce ahí, requiero, puede decir también testifico. De hecho, en la versión en inglés dice esto, testifico. Y lo que Pablo está diciendo, miren, yo testifico que esto que les voy a decir ahorita es como si Cristo mismo se los estuviera diciendo. Y si Él estuviera aquí a un lado de mí, y si Él estuviera aquí delante de ustedes, es lo mismo que se les estaría diciendo. Es lo mismo que les estaría pidiendo.
Yo les digo, les requiero, les testifico que esto es lo que el Señor pide, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Note, al hablar de otros gentiles, quiere decir que hay dos tipos de gentiles. Hay dos tipos de gente, pudiéramos decir nosotros ahora en nuestra nueva cultura. ¿Sí? Hay dos tipos de gente. Aquellos que creemos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús, y aquellos que no. En nuestro caso podríamos hablar de nuestros amigos, quizás de nuestros familiares, a veces muy cercanos, que todavía no creen en Cristo, que andan conforme a los rudimentos del mundo, que andan conforme a sus propias mentes y corazones, que no conocen la verdad del Evangelio, que no conocen la verdad de Cristo, que no han tenido su entendimiento alumbrado por la verdad de Cristo y que andan, como vamos a ver más adelante, en tinieblas. Pablo les dice, no anden de esa manera. Dice, ya no. Reconociendo que en otro tiempo anduvieron ahí. Pero ahora, por esa vocación que han aceptado, por esa invitación que han aceptado, ya no anden así. Ya no anden como ellos. Miren ahí en su Biblia, en el capítulo 2 de Efesios, los versículos 1 al 3. Lo que Pablo escribe ahí. Y él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, así andábamos, ¿sí? Por eso nos sentíamos tan cómodos con ellos. Y porque eso todavía está en nuestra mente, porque eso todavía a veces está en nuestro corazón, cuando de vez en cuando nos reunimos con ellos, qué cómodo se siente, ¿verdad? Se siente bien chilaquil, ¿a poco no es cierto? ¿A poco no? Hey, todos andamos aquí, todos a darle, van a bailar la bala, vámonos. Ajá. ¿Saben qué? Es algo natural, es algo normal, es natural del hombre sentir eso. ¿Verdad? Y crean, hay muchas cosas que el Señor ha hecho que no son malas, que no son malas en sí, que podemos practicar, que podemos hacer, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de no ser arrastrados hasta donde estábamos antes. ¿Sí? Alguien me preguntó alguna vez, y mucha gente ha preguntado, especialmente cristianos, oiga, ¿los cristianos pueden bailar? Y pues hay algunos que sí pueden, otros para nada, ¿verdad? Entonces los que puedan, bailen, los que no, por favor, quédense sentados. Bastantes problemas tengo ya para bailar yo solo, ¿verdad? Entonces, ya no debemos andar así. Debemos de salirnos de esa horma, debemos de salirnos de esa manera de pensar, de esa manera de ser, porque ya no estamos allá, ya no estamos en ese lugar. Miren lo que Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Noten el versículo 3, por favor, subrayenlo, si no lo tienen subrayado en su Biblia. Noten que dice, baste ya. Ya, por favor, es suficiente. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta. Ya, por favor.
han recibido a Cristo. Han recibido la invitación de Cristo a andar con Él y como Él. Entonces, por esta razón ya estuvo bueno. Mediten, piensen. ¿Cómo está afectando esto su vida? ¿Cómo está afectando esto su testimonio? ¿Cómo está afectando esto su servicio a Dios? ¿Cómo está afectando esto su manera de dar, de entregarse, de ofrecerse a sí mismo? Ahora, algo muy interesante que es importante que todos miren. Al decir Pablo aquí, ya no anden, implica que la persona tiene la habilidad para escoger andar o no. Porque ¿sabe qué? Aun cuando hemos nacido de nuevo, tenemos el poder para escoger andar en la novedad de vida o andar igual que todos los demás. Todos y cada uno tenemos que escoger diariamente al despertarnos, diariamente al levantarnos, cómo vamos a andar ese día. Dios no nos va a obligar. Dios no nos va a agarrar de las orejas como nos agarraba la mamá o el papá y llevarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Tenemos que despertar cada mañana y proponernos que vamos a andar dignos de la vocación con la que Él nos ha llamado. O sea, Dios sabía que para que pudiéramos tener una verdadera relación de amor con Él, tenía que darnos la habilidad para amarlo o rechazarlo. Y cada uno de nosotros tiene esa habilidad y diariamente tiene que decidir cómo es que va a vivir su vida ese día. Diariamente tenemos que decidir si vamos a buscar honrarlo a Él en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, en todo lugar en donde estamos. O si, como dice mi mamá, vamos a darle vuelo a la hilacha y vamos a hacer como siempre. Y vamos a demostrar así que en realidad se ha llevado a cabo ese cambio en nuestro corazón. Porque el cambio en el corazón no es algo que nos pasa de imperfección a perfección. Es algo que nos pasa de no importarnos a cuidarnos. Porque alguien puede estar viendo. Porque alguien puede recibir una mala impresión de nosotros. Y porque esa mala impresión pudiera apartarlo o apartarla de acercarse al Señor. Entonces tenemos la habilidad para decidir, pero tiene consecuencias. Y eso es lo que yo les quiero decir esta mañana. Hay consecuencias. Por eso Pablo está diciendo, yo testifico, yo requiero. Les aseguro que si Cristo estuviera aquí delante de ustedes, les estaría diciendo lo mismo. Estoy convencido de ello. Y porque Pablo amaba la iglesia, y porque Cristo ama la iglesia, y porque yo amo a la iglesia de Cristo, les digo, presten atención. No se trata de dar una lista de las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. Yo creo que si a los cristianos les elaboráramos una lista de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, estarían felices. Porque entonces está claro, es como el reglamento de tráfico, ¿verdad? Está claro, rojo quiere decir, párate. Verde quiere decir, dale. Amarillo quiere decir, dale más recio, ¿verdad? Está muy fácil, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Y debemos andar en esa libertad, pero siempre buscando honrarlo a Él, siempre buscando ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Porque el no hacerlo tiene consecuencias. Tenemos la libertad para escoger, pero tiene consecuencias. En Gálatas capítulo 6, los versículos 7 al 9, Pablo escribe, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense, es cierto, tenemos libertad, pero nuestras libertades tienen consecuencias. Y debemos practicar esas libertades, siempre viéndolas a través de la luz de la palabra, para que estemos completamente convencidos que esas libertades que vamos a practicar
van a servir para honrar al Señor, van a servir para acercarnos más a Él, van a servir para ayudarnos a dar un buen testimonio. Tenemos entonces que andar de una manera digna de la vocación. Y luego note que habla de los gentiles o de los incrédulos, cómo andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe lo que quiere decir vanidad? Algo lleno de vanidad es una contradicción, es algo vacío. ¿Sí? En otras palabras, andan con las cabezas huecas. Eso es lo que quiere decir. Y cuando nosotros andamos en sus mismos caminos, cuando nosotros andamos como ellos, andamos como si tuviéramos la cabeza hueca. Como si no tuviéramos cerebros con qué pensar en las consecuencias de nuestros actos. Y aun cuando está ahí dentro, por vivir de acuerdo a nuestras propias concupiscencias, por vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, suprimimos la verdad, porque cuando pensamos en esa verdad hay algo que nos dice, está mal. Y saben que cuando nosotros suprimimos ese llamado de Dios, ¿saben lo que Dios hace? Él se hace a un lado. Él se hace a un lado. Y puede llegar el momento en el que se hace a un lado, o lo hacemos a un lado tanto, que simplemente dice, ok, te voy a dejar. Así como aquella persona que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su papá, con su madrastra en el libro de Corintios. ¿Qué les dice Pablo? Entréguenlo a Satanás. ¿Sabe qué? Hay veces que Dios dice, ok, ¿eso es lo que quieres? Arráncate. Arráncate. Que Satanás te zarandee. Que Satanás trapee contigo. Que Satanás te muerda, te mastique y te escupa. Pero cuando vuelvas, aquí voy a estar esperando con mi gracia. Se trata de volver. Se trata de volver. ¿Sí? Entonces andan como cabezas huecas. Noten cómo lo describe a Romanos, capítulo 1, en el versículo 21. En la Biblia, Dios habla hoy. Escuchen. Dice, pues aunque han conocido a Dios, no le han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Noten, han terminado pensando puras tonterías. Aquellas personas que piensan que pueden vivir una vida de pecado y que porque Dios de alguna manera no los ha castigado, no los ha disciplinado, no les ha en realidad subido el fuego para que se den cuenta de dónde están. Creen que todo está bien con Dios y saben que no está bien con Dios. Tarde o temprano van a sufrir las consecuencias de sus tonterías. Van a sufrirlas. ¿Por qué va a ser Dios que sufran las consecuencias de sus tonterías? ¿Porque quiere condenarlos? No, porque quiere que esas consecuencias nos lleven a arrepentirnos y a clamar a Él pidiendo perdón para que Él pueda recibirnos de nuevo. No se detienen estas personas a pensar que por su manera de vivir no podrán ver a Dios. Porque nada más los de manos limpias y puros de corazón podrán estar en la presencia de Dios. Pensemos entonces en esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son de esa manera? ¿Por qué tienen esa manera de pensar? Bueno, noten lo que dice el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, hablando de los otros gentiles, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir oscurecido, lleno de tinieblas. Cuando se está en las tinieblas no se puede ver, ¿no es cierto? Ayer Dios me dio una ilustración para esto, porque estaba yo en la noche preparando, dando los últimos
toques al mensaje y era como la 1 de la mañana y hay 10 escalones que tengo que subir, ¿verdad? Entonces ya los tengo bien contados. Y apagué todas las luces y conté 10 escalones y yo sé que la puerta está como a 2 pasos a mi izquierda. Abrí la puerta y me metí en la recámara y luego cuando entré a la recámara siempre me trato de hacer hacia la derecha porque a la derecha está la cama y hacia la izquierda está un abanico. ¿A alguien se le ocurrió mover el abanico? un poquitito nada más. ¿Y qué cree que pasó? Ahí voy, sobre el abanico. Y yo que no quería despertar a mi esposa, ahí voy. Ya la había hecho enojar más temprano, dices que no quería no hacerla nada. Y ahí voy, alguien movió el abanico. ¿Sabe qué? Cuando las personas andan con el entendimiento entenebrecido, no pueden ver, no saben en dónde se encuentran, no se dan cuenta en realidad del peligro que tienen delante y terminan tropezando y cayendo y lastimándose y lastimando a los demás simplemente por no dejar que la luz del Evangelio brille en sus mentes. Noten lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, los versículos 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se fija usted? Note por favor, cuando el evangelio está velado para los incrédulos. El evangelio es luz. Cuando hemos recibido el evangelio, la luz brilla en nuestro corazón, la luz brilla en nuestra mente. Desafortunadamente para nosotros, somos agentes libres de nuevo. Y hay veces que la luz se encandila demasiado y ¿saben cuál es nuestra opción? Jalarle la cadena y apagarla. Bajar el switch y apagarla. Y cuando Dios por amor insiste y no funciona la cadena y no funciona el switch, ¿sabe qué queremos hacer? Quitar el foco. Cuando lo que está haciendo la luz es advirtiéndonos que vamos por un camino que no debemos ir. Varones y algunas mujeres que sin duda saben de lo que se trata. Cuando se prende ese foquito en su tablero que dice check engine, ¿qué hacen? ¿La agarran a martillazos para que se apague? ¿Le ponen un tape encima para no verla porque los molesta? Inmediatamente checan a ver qué está pasando, ¿no es cierto? Porque saben que descuidar esa luz va a costar. El evangelio es la misma cosa. Cuando la luz del evangelio empieza a brillar sobre nuestra vida y empieza a hacernos ver cosas que no deben estar ahí, lo correcto no es tratar de apagarla. Lo correcto es volvernos hacia ella, ver qué es lo que está pasando y acercarnos a esa luz. Acercarnos a esa luz. Sí, porque los que hemos creído ya no tenemos el entendimiento entenebrecido. Ya tenemos luz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 5 al 8. Noten lo que dice Pablo aquí. Porque todos vosotros, los que han creído, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Somos hijos de la luz. Somos hijos del día. Cuando andamos en tinieblas, cuando andamos en la oscuridad es porque hemos decidido salirnos de la luz y andar en esas tinieblas. Y cuando nos tropezamos y caemos y nos lastimamos y sufrimos las consecuencias de andar en las tinieblas, Dios no tiene la culpa. Nuestro cónyuge no tiene la culpa. Nuestros hijos no tienen la culpa. Por favor, el pastor no tiene la culpa. Somos nosotros mismos. Y Dios está usando al cónyuge, a la cónyuge, a los hijos, al pastor, como esa luz, esa luz, check engine. Y todos tienen la misma opción. O hacen caso de la luz, o buscan la manera de apagarla. Pero trae consecuencias. En primera de Pedro 2:9, Pedro escribe: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, pueblo escogido. Tenemos que anunciar las virtudes de Cristo, advirtiendo, llamando a la gente a la luz. Note también que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos quiere decir que no tienen conocimiento de algo, no están prevenidos de lo que va a suceder. ¿Por qué? Por la ignorancia, pero no porque no se les ha comunicado la verdad, no porque no han recibido instrucción de la verdad y no se les ha comunicado acerca de las consecuencias de su comportamiento, sino porque han endurecido su corazón a esa información. Lo oigo, lo entiendo, pero lo rechazo porque no es para mí. Después, ya que me haya divertido, ya que haya, te sabes, andado por ahí divirtiéndome, haciendo lo que en inglés le decimos sowing your wild oats, ¿verdad? Entonces, lo han recibido, se les ha comunicado, se les ha hablado de las consecuencias de su comportamiento, hasta lo han entendido quizás, pero han endurecido su corazón. En Hebreos 3, comenzando con el versículo 12, espero que haber puesto los dos, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, hermanos, que no hay un corazón malo de incredulidad que los lleve a apartarse del Dios vivo. Exhórtense unos a otros cada día, para que no vayan a ser endurecidos por el engaño del pecado. Y vaya que el pecado endurece. El pecado endurece. El pecado endurece a tal grado que se pierde toda sensibilidad de que se está practicando. Por eso a veces se iguala a la lepra, porque la lepra es lo que hace, mata los nervios, mata la sensibilidad, y un leproso puede cortarse un dedo y no siente nada. Así el que se aparta de Dios se puede sumir tanto en el pecado que pierde toda sensibilidad a Él y ni cuenta se da que está completamente sumido en Él. Cuando menos piensa, ya no siente la presencia de Dios, ya no tiene deseos de leer la palabra, ya no tiene deseos de acercarse a Él en oración, ya no tiene deseos de venir a la iglesia y adorar a Dios y levantar sus manos. Y mire el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad, ya ni sienten cuando están cometiendo su pecado.
O pueden ver a otros cometiendo el pecado y en lugar de que les cause repulsión, en lugar de que digan qué bárbaro, ¿cómo es posible que puedan hacer eso? No tienen ni la más mínima reacción. Lo aceptan como si fuera algo normal. Yo creo que una de las más claras evidencias de eso es las cosas que están presentando en la televisión últimamente. No hay un solo programa que no debería de causarnos repulsión como cristianos. Que deberíamos decir, no puedo ver eso. Y créame, al decirlo, como dice mi mamá, con un dedo apuntas al que está enfrente, pero con 3 te apuntas tú solo. Hay veces en los que, Señor, ¿cómo es? No debe ser. No debe ser. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, con ansia, con codicia, con deseo. No pueden esperarse a que se acabe el día de trabajo para irse a la licorería de la esquina a comprarse el 6. No pueden esperar a que lleguen las 11 de la noche y que los niños se vayan a dormir y que la esposa se vaya a dormir para cambiarle la televisión a esos canales que no deberían de estar viendo. No encuentran una computadora con una pantalla bastante grande para ver todas las tonterías que están viendo. Y no se dan cuenta que poco a poco están siendo jalados más y más y más profundamente al pecado. Versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Los que dicen ser cristianos, los que leen la palabra, los que conocen, no han aprendido eso de Cristo. ¿Qué aprendemos de Cristo? Mansedumbre, bondad, un corazón humilde. Eso es lo que aprendemos de Cristo. A ser puros, a ser santos, como Él es santo. A servir a los demás, aunque eso signifique fajarse una toalla alrededor de la cintura o alrededor de donde una vez tuvimos la cintura para algunos de nosotros, y agacharse a lavar pies, a servir a los demás, a dar nuestra vida como sacrificio vivo y santo. Nosotros no hemos aprendido a hacer de Cristo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es todo lo contrario. Y nosotros como cristianos debemos ser todo lo contrario a lo que el mundo es. De nuevo, no que no disfrutemos de las cosas buenas que hay en el mundo. Hay muchas cosas buenas en el mundo. ¿Sí? Pero de aquellas que claramente, abiertamente, descaradamente son pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 7, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, hablando de Cristo. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él y el que os anunciamos. Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando andamos en tinieblas no estamos cerca de Dios. Así de sencillo. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que estamos andando con Él, pero nuestra manera de vivir es una manera de vivir que estamos viviendo en las tinieblas,
Entonces Dios no está cerca de nosotros, estamos mintiéndonos nosotros mismos, nos estamos engañando nosotros mismos, creyendo que somos salvos, creyendo que Cristo está en nuestro corazón, creyendo que estamos siendo dirigidos por el Espíritu, pero en realidad estamos siendo dirigidos por nuestra propia carne, por nuestra propia mente, por nuestros propios deseos, por nuestro propio corazón, que la palabra de Dios nos dice que es engañoso y malvado. Sin embargo, ¿cuántas veces decimos es que yo estoy siguiendo lo que mi corazón me dice que tengo que seguir? No debemos confiar en nuestro propio corazón. Las cosas que nuestro corazón nos dice, debemos de filtrarlas a través de la luz de la palabra. Es el Espíritu en el que debemos de estar confiando. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si somos transparentes, si no andamos haciéndole ahí a que somos y no somos. ¿Sí? Cuando somos transparentes y confesamos nuestras debilidades y nuestras faltas los unos a los otros y pedimos que los hermanos intercedan en oración por nosotros, estamos siendo transparentes y entonces podemos tener comunión. Cuando hay cosas que mantenemos escondidas no puede haber comunión, porque esas cosas escondidas levantan un muro entre nosotros que no nos deja vernos tal y como somos. Si tenemos que ser lo que somos. Versículo 22 de Efesios 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, hablando a los cristianos de nuevo, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, ya tiren esa pijama rota, pónganse la nueva. Ya tiren esos zapatos viejos, pónganse los nuevos. Hay veces que nos gustan tanto los zapatos que no los podemos tirar, ¿verdad? Me acuerdo cuando era niño, cuando los pies nos crecían demasiado, ¿saben qué hacía mi mamá? Tomaba una navaja de rasurar y les cortaba las puntas a los zapatos para que así los dedos pudieran salir hacia afuera y seguían bien cómodos. Pero ya no somos niños. Sí, cuando éramos niños hablábamos como niños, pensábamos como niños. Pero ya somos hombres y mujeres grandes. De edad algunos, cuando menos, ¿verdad? Yo no soy muy grande de estatura, pero de edad. Portémonos como tales. Entonces, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosenses 3, versículos 5 al 11 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, lo que implica que ya no viven en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y como pudiéramos tener un sermón de cada una de esas cosas. Versículo 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Se fija? Esto es lo que Pablo está diciendo aquí a los romanos. Les dice en Romanos 6, 3 al 11: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados a su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego dice el versículo 23 de Efesios 4, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que nos quitamos al viejo hombre, nos despojamos del viejo, nos ponemos el nuevo, y luego constantemente estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente. No nos quedamos estancados, no nos quedamos estables, no nos quedamos en ese mismo lugar, sino que conforme va pasando el tiempo estamos siendo transformados más y más a la imagen de Cristo. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por último, el versículo 24 de Efesios 4 dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3, 12 al 17, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. No hay nada más que agregar. No hay nada más que decir. Está claro. Está claro. Cristiano, cristiana que estás aquí hoy. Diariamente te levantas y te despojas del viejo hombre o mujer y te vistes del nuevo o la nueva. Solamente tú y Dios saben. Yo como su mensajero simplemente lo estoy exponiendo. Espero que la luz de Cristo y de su palabra te alumbre y te dirija a hacer lo que tienes que hacer. Incrédulo que estás aquí entre nosotros hoy. Dios una vez más te llama a salir de las tinieblas, a dejar tu ceguera, a acercarte a la luz de Cristo. No hay por qué seguir ajeno a la vida de Dios en Cristo. No hay por qué seguir con la mente entenebrecida. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ya basta. Ya basta. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que hables a cada uno de nosotros en la manera en la que necesitamos escuchar en esta mañana, en esta tarde ya. Y que salgamos de este lugar no en la misma forma que llegamos, sino cambiados, transformados, hechos nuevos por tu Espíritu Santo y por tu gracia. Pido por cada cristiano aquí presente, Señor, si se ha alejado de tu luz y se ha
acercado demasiado a las tinieblas. Que este mensaje, Señor, sea la luz que le llame la atención, que este mensaje sea la luz que lo haga mirar, Señor, el tablero de su vida espiritual y que le haga ver que hay algo que necesita ser cambiado, checado. Para el incrédulo que está en nosotros, Señor, te pido que hoy al recibir este mensaje lo haya escuchado, que por el poder de tu Espíritu lo haya entendido, pero que decida, Señor, no seguir en la ignorancia, no seguir en las tinieblas, no seguir en su ceguera, sino que se vuelva a ti, que se despoje uno y el otro de ese viejo hombre y que todos podamos vestirnos del nuevo, Señor, cada día. Señor, encomiendo a cada persona aquí presente a tus manos, a cada uno, Señor. No lo dejes en paz. No lo dejes que esté a gusto. No lo dejes que esté tranquilo en esos trapos viejos que trae puestos. Ayúdale a ver que como al hijo pródigo tú tienes un vestido nuevo que ponerle. Sandalias nuevas que poner en sus pies. Un anillo resplandeciente para su dedo. Oh Dios, haznos volver a ti hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, vamos a ponernos